Buenos días chicos, el día de hoy en el curso de aritmética vamos a tener como tema dentro de las operaciones con conjuntos, vamos a continuar ya por último con la diferencia simétrica de conjuntos. ¿Ok chicos? Entonces vamos a ir a nuestro cuaderno y vamos a colocar la fecha de hoy, lunes 4 de mayo del 2020, tema número 9, diferencia simétrica de conjuntos. Entonces, vamos a decir que la diferencia simétrica entre los conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B, pero no a ambos. Y tiene como símbolo este triangulito que tú puedes observar. Entonces, volvemos. La diferencia simétrica entre los conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B, pero no ambos. Quiere decir que van a ser los conjuntos que no pertenecen a la intersección. Vamos a poder denotar la diferencia simétrica a través del triangulito y decimos A diferencia simétrica B. Ese triangulito lo vamos a llamar diferencia simétrica. ¿Y qué quiere decir la diferencia simétrica? Se define como A menos B unión B menos A. Quiere decir que al conjunto A le voy a quitar todos los elementos de B y los voy a unir con los elementos de B que le voy a quitar todos los elementos de A. Para lo cual pueda ser mejor visualizado, vamos a los ejemplos. ¿Ok, chicos? Vamos a ver que podemos representar la diferencia simétrica mediante los diagramas de Venn-Euler. Por ejemplo, dado los conjuntos, tenemos por aquí, dado los conjuntos, a ver, visualizamos, M, cuyos elementos son 4, 6, 8, 9, y el conjunto N, cuyos elementos son 3, 6, 9, 7. Vamos a determinar M, diferencia simétrica N. Entonces, para eso, primero vamos a poder observar los conjuntos y ver si tenemos elementos comunes. ¿Hay algún elemento común? Sí, ¿verdad, chicos? Muy bien. ¿Quiénes serían? El número 6. ¿Qué otro elemento común tenemos? El número 9. Entonces tenemos dos elementos comunes, el número 6 y el número 9. Entonces quiere decir que N, diferencia simétrica M, va a estar dado por todos los elementos que no se repiten. ¿Quiénes serían? 3, 4, 7 y 8. Los que no se están repitiendo vienen a ser mi resultado de la diferencia simétrica. N, diferencia simétrica M. Repetimos, vamos a colocar como resultado todos los elementos que no se repiten. Los que no se repiten. ¿Quiénes son? 3, 4, 7 y 8. Eso vendría a ser simbólicamente entre llaves. Ahora, ¿qué pasa si lo quiero representar en mi gráfica? Tengo el conjunto M, tengo el conjunto N. Entonces, para representar la diferencia simétrica, en el centro voy a colocar los elementos que se repiten, los que he tachado. ¿Cuáles son? El número 6 y el número 9. Los que no he tachado en M, ¿cuáles son? El número 4 y el número 8. Los que no he tachado en N, ¿cuáles son? El número 3 y el número 7. Entonces, ¿qué voy a colorear? Voy a colorear los elementos que no se repiten. ¿Cuáles son esos elementos? 4, 8, 3, 7. Los que son mi resultado. Tú puedes observar que los elementos que tú has pintado son los que están aquí entre llaves. Eso es lo que tú tienes que colorear.
La diferencia simétrica está dado por los elementos que no se repiten, los que no se repiten, ¿ok? Muy bien, chicos, vamos a continuar con los ejemplos. Entonces vamos a la representación gráfica. Vamos a ver que los conjuntos los podemos representar gráficamente y vamos a ver tres casos. El primero es cuando tienen elementos comunes. ¿Qué gráfica voy a utilizar en la diferencia simétrica? Muy bien. A y B tenemos como diferencia simétrica y voy a colorear los elementos que no se repiten. ¿Cuáles van a ser? Muy bien. Tú lo que observas pintado de color amarillo. Eso es lo que tú tienes que colorear. Los no comunes. Por ejemplo, yo tengo aquí mi conjunto P, cuyos elementos son x tal que x es un número natural menor que 10, pero mayor que 3. Y tenemos Q, x tal que x es un número natural mayor que 6, pero menor que 2. Entonces, puedes observar que ambos conjuntos están por comprensión. Muy bien. Tú los tienes que determinar por extensión para saber cuáles son sus elementos y poder resolver el ejercicio. Entonces, vamos a la solución y decimos, los elementos del conjunto P, ¿cuáles serían? Mayores que 3 y menores que 10. 4, 5, 6, 7, 8 y el número 9. Muy bien. Y Q serían mayores que 6, pero menores que 12. Empezamos entonces. Mayores que 6, 7, 8, 9, 10, menores que 12. ¿Hasta qué número voy a colocar? Hasta el número 11, nada más. Muy bien. Ahora, vamos a observar ambos conjuntos y vamos a determinar primero si hay elementos comunes. ¿Qué elementos comunes tenemos? Muy bien. El número 7. ¿Qué otro elemento común hay? El número 8. ¿Y otro elemento común más? El número 9. Muy bien. Entonces ya puedo determinar P diferencia simétrica Q. ¿Cuál sería la diferencia simétrica? Los elementos no comunes, los que me han quedado, los que no están tachados. ¿Cuáles serían entonces? 4, 5, 6, 10 y 11. Entonces, ellos formarían mi conjunto P diferencia simétrica Q. Ahora, si vamos a la gráfica, vamos a graficarlo en mi diagrama de Venn, la diferencia simétrica, tengo mi conjunto P, tengo mi conjunto Q. En el centro voy a colocar los elementos que se repiten. ¿Cuáles eran, chicos? Recordemos. Muy bien. Era el número 7, el número 8 y el número 9. Los que no se repiten en P, ¿cuáles eran? 4, 5 y 6. Y los que no se repetían en Q, ¿cuáles eran? 10 y 11. Muy bien. Como estoy representando la diferencia simétrica, voy a pintar 4, 5, 6, los elementos que no se repiten, 10 y 11. Recordemos que la diferencia simétrica son los elementos no comunes. Por lo tanto, pinto estos dos sectores. ¿Ok? Y de esta manera estoy determinando P diferencia simétrica Q. Muy bien, chicos. Vamos al siguiente caso. Este es el primer caso. El siguiente caso es cuando todos los elementos de un conjunto pertenecen a otro. ¿Ok? ¿Qué gráfica voy a utilizar? El de la inclusión. Muy bien. Cuando tengo la inclusión, ¿qué es lo que voy a colorear en la diferencia simétrica? Simplemente solo el conjunto A, sin tocar el conjunto B, solo A. ¿Ok? Porque estamos pintando los no comunes y los no comunes los vamos a encontrar en esta región de color amarillo que tú puedes observar. Ok, vamos al ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo
el conjunto A, X tal que X es vocal de la palabra ciruela. Y el conjunto B, X tal que X es vocal de la palabra abuela. Entonces, vamos a analizar por extensión cada uno de los conjuntos. El primer conjunto, ¿cuáles serían sus elementos? Vocal de la palabra ciruela. Entonces tendríamos I, U, E, A. Y el conjunto B, vocal de la palabra abuela. ¿Cuáles serían sus elementos? Serían A, U, E. Muy bien, ¿qué puedo notar en ambos conjuntos? Hay elementos que se repiten, ¿verdad? Hay elementos que se repiten. ¿Cuáles son esos elementos? Muy bien, sería U, E, A. Puedes notar que todo el conjunto B se repite dentro del conjunto A. Quiere decir que el conjunto B está incluido en el conjunto A. Todo B está incluido dentro de A. Por lo tanto, utilizo la gráfica de la inclusión. Y para determinar A diferencia simétrica B, voy a colocar el elemento que no se repite. ¿Cuál es el único elemento que me ha quedado que no se repite? Muy bien. I, ¿verdad? El único elemento que no se repite sería I. Y vamos a graficar la diferencia simétrica. Entonces, los elementos que se repiten, ¿cuáles son? Los del conjunto B. Por lo tanto, B está incluido en el conjunto A. ¿Cuáles son los elementos que se repiten en B? A, U, E. Muy bien. ¿Y cuáles son los elementos que no se repiten en A? Muy bien, el elemento I. Y es el que voy a pintar. El que vas a pintar. El conjunto solución es el que tú vas a pintar. Ese resultado viene a ser tu diferencia simétrica. Entonces, ¿cuándo utilizo esta gráfica? Cuando hay una inclusión, como tú puedes observar. Cuando todos los elementos de un conjunto están incluidos en otro. ¿Ok, chicos? Muy bien. Y tenemos el último caso, cuando no tienen elementos comunes. Cuando no hay ningún elemento común, la gráfica tiene... Cuando no hay elementos comunes, utilizamos la gráfica de las regiones por separado. Y como resultado va a ser, exacto, los elementos de ambos conjuntos. ¿Ok? Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a observar el diagrama, el conjunto S y el conjunto T. Los elementos del conjunto S son 8, 10, 12, 55 y los elementos del conjunto T son 25, 21 y 49. Entonces podemos observar que la gráfica está por separado porque no hay elementos comunes, ¿verdad? Entonces, si sacamos por extensión cada uno de sus elementos, tendríamos en S 8, 10, 12, 55 y en el conjunto T sus elementos serían 25, 21 y 49. Vamos a hallar S diferencia simétrica T. Entonces la diferencia simétrica estaría dado por todos los elementos. ¿Por qué? Por todos los elementos. Porque no hay ningún elemento común, no hay ningún elemento que se repita. Entonces, estos son elementos no comunes. Y la diferencia simétrica está dado por los elementos no comunes. Por lo tanto, tengo que colocar todos los elementos, chicos. Muy bien. Entonces, este es el tercer caso cuando hay conjuntos disjuntos. Cuando no hay elementos comunes, lo represento mediante esta gráfica, como has podido observar. Muy bien, chicos. Terminando, llevas tu información a mi correo electrónico y lo envías con anticipación para revisar tus ejercicios y espero que te haya servido de mucho para resolver tus problemitas. Muy bien, chicos. Muchas gracias.